Sí, perfecto. Gracias, Ani. No sé, Horacio, si quieres decir algo, si no, empezamos. Vamos. Bueno, buenas tardes de nuevo, muchas gracias eh, por el encuentro de hoy. Le decía a Horacio que vamos a hacer un repaso de lo que conversamos la vez pasada, toda vez que es el encuentro con mayor cantidad de elementos conceptuales, teóricos, que está bueno tener presentes porque es una suerte de un lenguaje común que manejan quienes escriben y quienes analizan e interpretan presupuestos, de manera que a veces es solamente hacerse amigo de ese lenguaje y lo demás, como decimos siempre, no dejan de ser sumas, restas de números. Habíamos hablado, bueno, del presupuesto público, lo primero que conversamos muy brevemente fue esto de la dimensión política del presupuesto público, el presupuesto como una expresión de un proyecto político que garantiza o que desafía las relaciones de poder imperantes en una sociedad. Y desde ahí es que nos parece importante, más allá de que hay mucho elemento teórico y que termina siendo un ejercicio más bien, no solo teórico, técnico, lo que hay por detrás de esa interpretación técnica. Después, yendo más lo que es la lectura y la interpretación en sí misma, lo que hicimos fue eso, poner en común ciertas categorías y conceptos básicos, pero suficientes, no es que fue una aproximación con solamente los grandes números, una aproximación válida de lo que es el presupuesto público. Lo hicimos a través del proyecto y de la ley de presupuesto de la Administración Pública Nacional, que se encuentra de manera identificable y bien presentada y accesible en el Ministerio de Economía. Cuando avancemos el encuentro que viene con, bueno, cómo hacemos para analizar un presupuesto público provincial o subnacional, municipal, una primera traba por ahí que nos vamos a encontrar es por ahí dar con la fuente de datos que analizar. Otras veces no, estamos en contacto con compañeros en una legislatura o ya está publicado, pero muchas veces ya la primera dificultad es dar con la fuente, una fuente de datos confiable, más o menos razonablemente presentada, que no sea un escaneo de un papel que no se lee. Esa va a ser una dificultad del próximo encuentro. En este y en el anterior nos basamos en el proyecto de presupuesto de la Administración Pública Nacional, que por suerte hoy por hoy está publicado de manera muy accesible. Hay una categorización o una primera definición muy importante para que tengamos en cuenta y no confundamos, es la diferencia entre la Administración Pública Nacional de lo que es el sector público nacional. La administración pública son la administración central, las instituciones de la seguridad social, principalmente el ANSES, y varios entes descentralizados que cuelgan o que dependen de los ministerios de la administración central. El sector público es un universo mayor, es un universo más grande, incluye otras empresas, incluye fideicomisos, pero en términos presupuestarios incluye básicamente el PAMI, con una cantidad de gasto fuerte a ser considerado. ¿Por qué esta diferencia? Porque todo lo que es el articulado y las planillas anexas al articulado van a referir a la Administración Pública Nacional, y hoy por hoy, en general muchas veces, pero hoy por hoy en particular, vamos a estar encontrando siempre referencias del presupuesto y del déficit o del resultado financiero o del resultado primario del sector público nacional, que es el acuerdo con el FMI puso límites, puso cotas, y que es al que se van a estar refiriendo los medios y buena parte de quienes escriben sobre el tema constantemente. Como decíamos, la fuente de información en este caso es accesible, estaba en el material que repartimos, es la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro del Ministerio de Economía, y ahí, entre todo el material que se encuentra colgado, que es un montón, remitíamos al mensaje de remisión del proyecto de presupuesto como una fuente de información fundamental. Puede resultar
un poco amplia por demás, pero trae información que si sabemos buscar, nos facilita de hecho la lectura del resto del material, del articulado y de las planillas. Esto lo comento para el caso de la administración pública, pero en general ante la necesidad de analizar, cualquier presupuesto subnacional, con lo primero que tratamos de dar es con el mensaje, porque el mensaje nos pone en tiempo y espacio, desde la visión de quien lo escribe, claro está, pero de que de cuál es la realidad fiscal de esa jurisdicción. Dentro del mensaje, bueno, como decíamos, hay un montón de información muy útil y aparece incorporada la propuesta presupuestaria para el sector público nacional, que no se vota, que no es parte del articulado, que no es parte de las planillas anexas, pero que figura en el mensaje y es muy útil como información fiscal nacional relevante. El mensaje también trae lo que nos encuentra reunidos hoy, que es información presupuestaria dentro del presupuesto de la administración, pero sobre las provincias. Eso vamos a encontrar también mucha información de este tipo dentro del mensaje. El otro día conversábamos de este tema también y yo recomendaba mucho esto de, ante el PDF de 500 hojas, no tratar ni intentar leerlo todo, porque nadie cuenta con el tiempo ni la voluntad, pero por ahí un buscador que diga provincia, un buscador que diga transferencias, nos va acercando a dónde tenemos que leer. Esto en la oportunidad de estar queriendo analizar un presupuesto provincial y ver qué hay sobre él en el presupuesto de la Administración Nacional, pero lo mismo corre si estuviera buscando políticas de infancia, políticas de educación, o sea, ahí siempre un buscador me va a ayudar. Decía, en la Oficina Nacional de Presupuesto dentro del Ministerio de Economía encuentro por un lado, básico, importante, el mensaje de remisión de presupuesto. ¿Qué más? Se encuentran a continuación. Está el articulado del proyecto. Muchas veces, salvo estemos trabajando con alguien interesado en el articulado, no termina de ser quien nos da mayor información. Las planillas anexas al articulado sí nos trae un montón de información relevante. Son de nuevo un montón. Parte del objetivo de este taller es dar con aquellas 2, 3, 4 que nos faciliten la lectura y nos den una visión completa del presupuesto del que tratemos. En el caso de la Administración Pública Nacional, lo primero que vamos a ir a buscar es el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Básico. Después ese si tengo que elegir una sola, como decía la otra vez, sería esa la que buscaría. Aquella que se parece si queremos, por más que yo me niego a repetir esto de que es como en mi casa y tengo un presupuesto y lo que gano lo uso o lo ahorro, pero que es la que tiene más parecido a ese formato, de comparar recursos y gastos y ver cuál es el resultado. Esquema ahorro, inversión, financiamiento. Y después decía, por ahí el gasto tiene múltiples formas de leerlo, entonces encontrar 2, 3 caracterizaciones del gasto es interesante, por finalidad y función, por quien la ejecuta, por incisos nos referíamos a remuneraciones, bienes de uso, cuyo principal componente son las construcciones. Todo eso lo vimos en el encuentro anterior y está en las planillas. Perdón, está en la presentación Power. Y lo mismo, y ahí por ahí es un poco menos complejo, una caracterización de la estructura de ingresos del presupuesto que nos va a contar quién es que va a financiar los gastos propuestos en el proyecto. Muy rápidamente, el esquema ahorro, inversión, financiamiento, de nuevo, suma o totaliza gastos corrientes con gastos de capital. Conversamos la semana anterior sobre cuál era el gasto corriente, cuál era el gasto de capital, está el anexo, el link al manual presupuestario, están algunas definiciones. Si por ahí nuestro interés no es tan detallado,
solamente saber que los gastos corrientes más los gastos de capital hacen a un gasto total, y lo mismo con los ingresos. Un ingreso corriente con un ingreso de capital hace un ingreso total. Esos dos conceptos se comparan y va a dar aquello que es el resultado financiero del ejercicio presupuestario del que se habla tanto. Ese resultado puede ser deficitario, ese resultado puede ser superavitario. Me curé de decir, raramente vamos a ver un presupuesto superavitario, porque cuando empecé a conversar con compañeros de jurisdicciones subnacionales, resulta que en muchas provincias hay muchas municipalidades con presupuestos superavitarios, y se da aquello de cómo pueden sobrar recursos si todavía hay necesidades insatisfechas. Pero bueno, yo no lo digo más. En el nacional raramente vamos a encontrar un presupuesto equilibrado o un presupuesto superavitario. Lo que encontramos, y se dice ya de manera natural, es el déficit fiscal o el déficit financiero nacional. Acá importante de nuevo la diferencia entre déficit o resultado financiero versus déficit o resultado primario. Decíamos que financiero era aquel que comparaba gastos totales con recursos totales. Cuando comparemos los recursos totales con los gastos primarios, nos vamos a dar con el resultado primario. Los gastos primarios no son más que el gasto total al que se le detrae el gasto en intereses de la deuda pública. Entonces, cuando escuchemos déficit, no es lo mismo cualquier déficit. Hay un déficit que en general es más alto, que es el déficit financiero, y un déficit que es más bajo, que es el déficit primario, porque el déficit primario falta contabilizarle lo que se paga o no se paga y se financia por intereses de deuda. Otra de las particularidades de esto de entender cuál es el resultado es porque también el famoso monitoreo cada trimestral del FMI va a estar mirando el resultado primario del sector público nacional, no el financiero, el primario. Una vez que teníamos esta comparación, que puede ser positiva, puede ser negativa, nos damos con lo que también se puede escuchar, que de manera técnica o de manera más coloquial los técnicos llaman bajo la línea. Bajo la línea encontramos cómo se resuelve eso que se dio sobre la línea. Si sobró plata, ¿qué se hace con ella? Si faltó plata, ¿cómo la financio? Y esa es la suma entre fuentes y aplicaciones financieras. Básicamente lo conversamos, pero lo que vamos a encontrar como las partidas o los conceptos fuertes bajo la línea es el endeudamiento público como principal, en general, fuente de financiamiento, y la amortización que en cada ejercicio quepa de deuda pública anterior, que suma a estas necesidades de financiamiento que se daban sobre la línea. Para hacerlo sencillo, si sobre la línea los recursos eran 100 y los gastos eran primarios y los gastos finales, financieros, eran 120, tengo 20 millones, billones, pesos, 20 que tengo que buscarle financiamiento. A esos 20 que, por ejemplo, se puede proponer financiar con endeudamiento público, tengo que contemplar si es que ese año me caben amortizaciones o vencimientos de deuda anterior. Entonces, por ahí si tengo que pagar ese año 80 millones, billones, cual fuera la medición, bajo la línea de deuda anterior, entonces el financiamiento que necesito conseguir en ese ejercicio va a ser de 100, los 20 del déficit más los 80 del vencimiento. Después conversamos, para finalizar, de los ejercicios más comunes que hacíamos una vez que habíamos identificado las planillas más importantes. Hablamos sobre tener una mirada crítica sobre la verosimilitud de los supuestos macroeconómicos que aparecen en el mensaje, sobre hacer algunas comparaciones en el gasto, en el que elijamos, ya sea por finalidades y funciones del gasto, hacer algunas comparaciones nominales, un año contra el otro, y ver qué pasa con cada función, si sube el gasto en función salud, y si baja el gasto en otra función, en la función seguridad, en los contextos inflacionarios, como nos toca con cada vez más fuerza
enfrentar, que termina siendo un desafío técnico para mirar los presupuestos, porque los números se inflan y las comparaciones entre años se hacen complejas. Decir, pero espera, subió 50%. Bueno, sí, pero hay una pérdida de valor real. ¿Y cómo? Y porque tenemos que pensar cuál es la inflación que suponemos se va a dar ese año, que no necesariamente es la misma que se supone en el presupuesto, en esta estimación de los supuestos macroeconómicos que comentaba antes. Entonces, un ejercicio común, dijimos, es agarrar alguna de las estructuras del gasto, hacer una comparación real, nominal, una comparación real que implica sacarle la inflación a esa comparación. Puede ser, por ejemplo, otro dato útil, medirlo contra el Producto Bruto Interno, entonces decir, bueno, ¿en qué función gana y qué función pierde en términos de su participación en el producto? Y por ahí ese nos ayuda a hacer una caracterización en contextos inflacionarios de más fácil lectura. Y finalmente conversamos también, que es una complejidad adicional, que es esto de cuando se presenta el proyecto de presupuesto para el año siguiente, esto se da sobre los septiembres de cada año, de modo que para poder hacer una comparación yo puedo ir con el proyecto aprobado anterior o con una estimación de la ejecución que se da en el año en curso de cómo va a cerrar este año. Eso lo trae el mensaje y también hay que poner una mirada crítica a la hora de compararlo con lo que el Poder Ejecutivo propone para el año siguiente, porque también en ese juego pueden aparecer visiones engañosas de lo que se está dando. Si yo, por ejemplo, pongo una estimación de salarios públicos por debajo de lo que se va a terminar siendo sobre ese diciembre, cuando yo lo compare con los salarios propuestos para el año siguiente, me va a dar más alto que con el verdadero valor que tome salarios en el año corriente. Entonces, mirar crítica, por lo menos algunas variables que son muy de nuestro interés, es importante. Más difícil va a ser decir, bueno, en la finalidad, en la función salud, se va a gastar más este año. Bueno, hay más dificultad de llegar a hacer una lectura de ese tipo, pero en otras es más fácil. Con el gasto de capital, por ejemplo, si uno viene viendo una ejecución que no avanza tanto y de repente en el mensaje dicen que van a ejecutar el 100%, eso me está ensuciando las comparaciones con el año siguiente. Entonces posiblemente utilice un supuesto propio de ejecución para ese año para compararlo con la propuesta. Las últimas dos filminas de la presentación anterior nos daban algunas formas de pensar estas caracterizaciones que decíamos del gasto y de los ingresos, que tenía que ver con quién gasta, por ejemplo, y buscar una planilla que sea por jurisdicción, a qué se destina el gasto público, y buscábamos alguna planilla que hable de finalidades y funciones del gasto. Está toda la apertura programática, ministerio por ministerio, ahí si nos preguntamos para qué, en qué se utiliza el gasto público, o muchas veces cuando, por ejemplo, compañeros trabajadores quieren saber qué va a pasar o qué está pasando con un programa en particular dentro de un ministerio. Eso aparece también en la página del ministerio, o incluso dónde se gasta, porque aparece provincia por provincia el gasto por ubicación geográfica. Y lo mismo con los ingresos. Con los ingresos, una caracterización por carácter económico, por ejemplo, nos va a mostrar cuál instrumento es que recauda. ¿Recauda más los tributarios o recauda más los aportes y contribuciones de la seguridad social? Dentro de los tributarios, ¿recauda más ganancias o recauda más IVA? ¿O recauda más bienes personales? Esa es una caracterización de las más básicas que vamos a hacer, buscando quién financia el gasto público. Y una institucional, por ejemplo, ya poniéndonos más detallistas, que sería quién recauda. Esto lo recauda la administración central, esto lo recauda las instituciones de la seguridad social. Eso estaba en la última parte de suerte de ayuda a dónde buscar lo que busco dentro del presupuesto de la Administración Pública Nacional. Si tenemos alguna duda sobre el anterior, la podemos responder ahora antes de empezar con el módulo siguiente.
De no ser el caso, voy a compartir pantalla y vamos con lo que sigue. Si lo encuentro. Módulo 2. Bueno. Ay. ¿Se ve, no? Módulo 2. Teníamos los objetivos del taller que conversamos en el encuentro pasado. Los elementos para compartir hoy son muchos menos que los que acabo de repetir. Lo que buscamos acá es lo que decíamos, dentro del proyecto de presupuesto de la Administración Pública Nacional, qué información encuentran las provincias que sumen a su análisis lectura, análisis e interpretación de sus presupuestos jurisdiccionales propios. ¿Qué nos dice el presupuesto nacional de las cuentas públicas provinciales? Ahí va a aparecer como fundamental la coparticipación federal de impuestos, todo lo que tiene que ver con los ingresos nacionales que se transfieren de manera automática a las provincias, y después lo que tiene que ver con el gasto que la administración pública vuelca, que encabeza y ejecución de la administración pública se vuelcan en los territorios provinciales. Básicamente van a aparecer transferencias corrientes, transferencias de capital, van a aparecer subsidios, van a aparecer obras públicas. Y de nuevo, nos vamos a basar en el proyecto de presupuesto de la Administración Pública Nacional. Una vez más, la Oficina Nacional de Presupuesto en el Ministerio de Economía es la fuente de consulta. Acá está el link otra vez. Y nuevamente nos vamos a remitir, como decíamos, al mensaje. El mensaje que nos va a mostrar aquello que decíamos de los parámetros macroeconómicos que el Poder Ejecutivo estima van a ser válidos en el ejercicio siguiente, o sea, en el ejercicio de propuesta del presupuesto. Son estimaciones y definiciones oficiales sobre las principales variables de la economía nacional. Va a aparecer una estimación de precios, una propuesta de evolución del tipo de cambio, una estimación del crecimiento económico que se espera para el ejercicio siguiente, entre otros. Después vamos a ver la estimación que el Tesoro Nacional, la Tesorería Nacional, hace sobre los recursos que va a transferir de manera automática a las provincias, los recursos de origen nacional, que por ley de coparticipación federal de impuestos va a transferir a las provincias. Y por último, esto que decíamos, el gasto de la Administración Pública Nacional en las provincias. Básicamente, transferencias corrientes a provincias y municipios, financiamiento del déficit de las... no quiero mover esto acá. Perdón. Del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación, esto en cargo de ANSES. Transferencias, por ejemplo, correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que desde el Ministerio del Interior se vuelcan en las provincias, y otro tipo de transferencias más bien de tipo capital, en provincias y en municipios también son importantes, para básicamente infraestructura vial, obras de infraestructura de agua potable y desagües, desarrollo de infraestructura urbana y obras de educación. ¿Sí? Ahí me fijo, María, en el audio. Gracias, mi amor. Continúo acá. Sí. Entonces decíamos, lo primero que vamos a mirar, los parámetros, esto no sé cómo se... Ahí está. Los parámetros macroeconómicos dentro del mensaje, y está el link al mensaje. ¿Para qué van a servir a quien está mirando un proyecto de presupuesto o un presupuesto? María, perdón, hay un compañero, Pablo Gatti, que está con la mano levantada, no sé si quiere... Hoy. Espérame que, que vea cómo salgo de acá. Escape. Decime, Pablo, sí. Sí, una preguntita. Y después, o sea, acá entra lo que sería Estado-Estado, por ejemplo. Si el Estado Nacional subsidia, qué sé yo, combustibles en una zona, eso no tiene que ver con el presupuesto provincial. Claro. Son como las tres instancias. Cuando el Estado Nacional, por ejemplo, a través de un subsidio, o podría ser una obra, tiene el mismo carácter, ¿sí?
vuelca dinero sobre un territorio, eso va a aparecer en la última categoría que vamos a ver hoy, que es gasto por ubicación geográfica, que es distinto de la transferencia de recursos a una provincia para que la provincia lo ejecute. Yo puedo transferir un recurso para una obra y la provincia la ejecuta. Como administración nacional, a mí me cuenta como transferencia, la ejecuto en el momento que te la pasé. Y la otra sí es una ejecución desde la administración nacional, pero que el nacional es todo el territorio del país, entonces todos los gastos van a tener una ubicación geográfica donde ese gasto se volcó. Así sea una jubilación pagada en Tucumán, va a aparecer como un gasto en Tucumán, no como una transferencia al gobierno de Tucumán. Quiero volver para atrás. Porfa, interrúmpanme, porque yo los pongo chiquitos acá y los pierdo. Ahí está. Igual con eso yo te aviso. Gracias, Ani. Sí. Parámetros macroeconómicos decíamos. Esta estimación que presenta el Poder Ejecutivo Nacional es muy relevante cuando lo presentan porque empieza a fijar expectativas de qué está pensando el gobierno para el año siguiente y se empieza a ver todas unas miradas críticas de cada variable. Para las provincias, harto importante, ¿por qué? Porque les permite hacer estimaciones macroeconómicas propias. Es decir, bueno, mi estructura de exportaciones tiene tal característica, entonces si el gobierno nacional está haciendo estas previsiones, las comparo contra las propias. Si mi estructura productiva tiene estas características, entonces si el Estado Nacional está pensando un crecimiento de tal magnitud, ¿cómo pega eso en mi realidad económica provincial? Lo mismo con la estimación de ingresos provinciales. Tenemos tanto aquellos que vienen por, que es el segundo punto, los ingresos que espero me sean transferidos directamente por coparticipación federal de impuestos, que hay una oficina en el Ministerio de Economía que se dedica a hacer esa estimación y que la vuelca en el mensaje de presupuesto, tanto como para utilizar las variables, las estimaciones, perdón, de las variables macroeconómicas para volcar en mis propias estimaciones provinciales y decir, bueno, si se espera un crecimiento de precios tal y un crecimiento de la economía de tal magnitud y mi principal fuente de recaudación tributaria interna es ingresos brutos, entonces llego a el tal número como una estimación probable de ingresos de recaudación propia de ingresos provinciales. Lo mismo con la estimación de gastos. Hay gastos que para el gobierno provincial tienen un componente inercial y que va a necesitar de tener una estimación de qué va a pasar, bueno, mucho con los precios, por ejemplo, y entonces con los salarios. Y lo mismo para negociar gastos que sabés tienen dentro de su fórmula una previsión de precios. Acá pienso en los contratos de basura, por ejemplo, en los presupuestos municipales. Ahora, si bien esto es una referencia importante, afecta el contexto macroeconómico general, nacional, no es de uso obligatorio en las provincias. Muchas veces se utiliza política estratégicamente esto de decir, bueno, el presupuesto dice 30, entonces a mí no me queda otra que poner 30, y eso trastoca todas las estimaciones siguientes, por ejemplo de ingresos, o por ejemplo de pauta salarial, del proyecto de presupuesto provincial. La realidad es que muchas jurisdicciones cuentan con sus propios institutos y sus propias estimaciones de las variables más importantes, no van a estar por ahí estimando variables que tengan que ver con la macronacional, pero sí con las propias, y no tienen por qué utilizar una variable que no crean que sea verosímil, si bien se utiliza. La forma en que se presenta, esto es una foto del mensaje, todo este escándalo de números, marea al mirarlo. La verdad que lo que vamos a hacer ante esto es mirar el año actual, el año siguiente. No me dice demasiado en esta etapa de taller de interpretación del presupuesto del resto de las variables, pero sí para los ejercicios que estábamos diciendo. Bueno, el gobierno está pensando que 2021 iba a cerrar con una inflación
más o menos del 44%, porque estoy mirando la del consumo, que es la más parecida al IPC. Y estaba pensando más o menos que el PBI va a crecer en términos reales un 8%. Bueno, eso me ayuda a mí a hacer una estimación propia, mirarlo esto con un criterio crítico, perdón, con una mirada crítica, y pensar el 2021 que voy a comparar con el proyecto de 2022 en análisis. Y ahí ver de nuevo qué es lo que está pensando el gobierno que puede pasar. Hay una estimación de crecimiento de las Expo, de las IMPO, de los precios del consumo, más parecido al IPC. De todas maneras, como yo decía, muchas veces cuando esto marea mucho, abajo de esto en el mensaje, con palabras dice, se estima que diciembre contra diciembre el índice de precio del consumidor va a subir 33%. Y entonces nos evita este mareo. Pero así es como lo vamos a encontrar también. La segunda, a ver si se me fue algo de acá. No. La segunda fuente de información en el presupuesto nacional relevante para los presupuestos provinciales es la estimación de recursos por coparticipación federal de impuestos. Hoy conversábamos un encuentro sobre la ley de coparticipación mucho más que excede los objetivos de este encuentro. Sin embargo, puse cuál es la última, muy sencillita ilustración que el Ministerio de Economía está haciendo sobre el esquema de coparticipación. Tengo, para quien esté más interesado, otras dos fuentes mucho más completas que podemos enviar para quien le interese. Aquello que el mismo ministerio termina, o el mismo Congreso, tengo una del Congreso que termina llamando el laberinto de la coparticipación, porque es de muy compleja elaboración. Pero básicamente esto se trata de una masa coparticipable que tiene todos los impuestos que se coparticipan. Hay impuestos o gravámenes que no se coparticipan, tales como los ligados al comercio exterior, pero de los coparticipables que son estos, se llega después de determinadas detracciones a una masa coparticipable neta que se divide entre las provincias y el Tesoro Nacional. ¿Qué trae el proyecto de la Administración Pública Nacional en su mensaje? Esto, una estimación impuesto, provincia por provincia, de los recursos que se van a transferir al año siguiente. Un segundo. Al año siguiente. Entonces, esto es una planilla fundamental para el presupuesto provincial. En una etapa que por ahí cuando estamos analizando, o para quien lo está construyendo, pero que sí, a mí me toca sobre el mes de marzo hacer una lectura interpretativa del presupuesto que ya se sancionó, en la provincia de Chaco, este total ya lo voy a tener como dato en el presupuesto oficial sancionado de Chaco. Pero no, sobre septiembre, que es cuando esto se presenta a nivel nacional, es una información de mucha relevancia. ¿Para qué? Para comparar con el año anterior y para el año en curso. Siempre digo anterior, es el año en curso porque se presenta en septiembre, y para pensar el año siguiente. Y por último, a ver acá si se me va algo. Bueno, acá esto que decíamos, la coparticipación federal de impuestos es una enorme complejidad, es un régimen transitorio que se prorroga porque requiere de las 25 voluntades juntas para poder modificarlo, incluso que por mandato constitucional habría que volver a hacer una legalidad completa sobre el tema, pero sufre, no en su letra, pero sí en sus consecuencias, algunas modificaciones continuas cuando se incorporan nuevos impuestos o se modifica el alcance coparticipable de algunos impuestos. Y esto sí pasa por leyes del Congreso, que no necesitan de la aprobación de las 24 provincias o de los 24 territorios y
el gobierno nacional. Decía que la otra información que trae el presupuesto de la Administración Pública Nacional es el gasto de la administración, el gasto nacional en las provincias. De nuevo, en el mensaje vamos a encontrar mucha información. Hay un área, por ejemplo, en este mensaje de este año, que es coordinación con las provincias, pero de nuevo, yo buscaría transferencias, buscaría provincias, y empezaría a desarmar ese texto que leerlo entero es virtualmente imposible. El gasto. La primera forma del gasto es esto de la transferencia corriente a provincias y municipios, la transferencia de un gobierno al otro de recursos que se van a utilizar en gastos corrientes. El último punto es la transferencia de capital de provincias a municipios. Para el Estado Nacional es estrictamente lo mismo, es una transferencia de plata. El tema es que tiene una caracterización diferente cuando lo que va a financiar es gasto de capital en la provincia o en el municipio de destino. Por ejemplo, las transferencias corrientes son el principal partida de todo el presupuesto nacional, donde se destaca ANSES. ANSES tiene dentro de su gasto el financiamiento del déficit a las cajas provinciales, previsionales provinciales no transferidas, que ya es una de las primeras transferencias que aparecen entre la administración y las provincias. Otra es la transferencia corriente a provincias y municipios. Ahí de por ejemplo, las transferencias corrientes para este año estaban estimadas en unos 4 billones de pesos, 452, lo dice el mensaje, iban para las provincias. Y las transferencias de capital, acá. De las transferencias de capital, Bueno, me disculpo porque acá me hice un machete y ahora no me lo entiendo yo. Más presencia de provincias. Me disculpo. Y espero poder subsanarlo en el encuentro que sigue. ¿Qué dato quise agregar acá? Que no sea esto, que la transferencia de capital es aquella partida que un gobierno traslada al otro, que tiene un destino específico, por ejemplo, obras de infraestructura vial, obras de desagüe y agua potable, puse acá las que más aparecen, infraestructura urbana aparece mucho, e incluso obras en educación. Y finalmente aparece esto, a ver si dice, sí, finalmente aparece esto dentro del 3, o sea, dentro del gasto de la Administración Nacional. La Administración Nacional, como decíamos, al ejecutar su presupuesto, lo hace en algún territorio de la nación. Entonces vamos a encontrar con este formato sobre el final de la misma página. Siempre que yo pongo este link, es siempre el mismo casi, porque por ahí alguno tiene el siguiente que es el del mensaje, pero si no es la misma página y es toda una corrida hasta abajo, lo último que aparece es esto, que es provincia por provincia, programa y subprograma por subprograma, la ubicación geográfica del gasto nacional. Entonces vamos a encontrar acá que va a tener la misma estructura que el gasto de la Administración Nacional. Va a aparecer muy fuertemente la transferencia esta de ANSES sobre los territorios, que acá va a tener que ver directa relación con la cantidad de beneficiarios jubilados, pensionados en este caso, en cada territorio. Pero no es lo único que aparece, eso será más o menos la mitad del presupuesto. El resto del presupuesto tiene que ver, se ejecuta en algún territorio. Entonces van a aparecer desde obras en un jardín en Salta hasta salarios que la Administración Nacional paga por sus oficinas de la Administración Pública Nacional en La Pampa. Todo el gasto se puede, hacia otra de las caracterizaciones, como decíamos, que siempre dan el mismo total, es este que está volcado en los 24 territorios. Con este formato. Proyecto por proyecto, y además dividido en gasto de personal, bienes de consumo, servicios no personales,
bienes de uso, que es básicamente el gasto de capital, al que se le suma la transferencia cuando es de capital. Servicio de deuda, como vemos acá, y activo financiero no aparece en ningún territorio, porque eso no se ejecuta sobre ningún territorio. Y lo último que traemos es un artículo que es el artículo 11, que aparece, en general puede variar si entre el 1 y el 11 apareció en cada año un artículo adicional por algún motivo coyuntural, pero en general es el famoso artículo 11 que trae una planilla completa, provincia por provincia, de las obras o adquisición de bienes y servicios que el Poder Ejecutivo promete sobre los territorios. Tiene esta característica obra por obra, además tiene su estimación plurianual, pero en el año de interés, en este caso sería el 2022, y es la que se acusa muchas veces de, como decíamos, una promesa de gasto en los territorios, entonces es una fuente de apoyo político cuando esto busca la sanción en el Senado. Si la buscamos, se llama planilla 11, como decía en general, y es gigantesca, y esta sí es de las pocas que sufre modificaciones entre la presentación del proyecto de presupuesto y la aprobación final, porque interesa a los 24 territorios sumar obras para sus jurisdicciones. Como decía, el encuentro de hoy era corto. Es esto hasta acá la presentación, aquí dice muchas gracias, y de nuevo quedo abierta a consultas por si algo no quedó claro o si surge alguna otra dificultad. Y ahí salí, y ahí estoy. Hola, ¿se escucha? Sí, lo que a mí me gustaría que podamos, como interés, digamos, alguna vez, es como, digamos, tener como un itinerario para hacerlo por primera vez, digamos. O sea, supongamos que yo en septiembre todo confluya para que pueda analizar el presupuesto de Chubut. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Empezar por el nacional, empezar por el provincial, o, por ejemplo, ¿qué sugerencia hay si en vez de abordarlo todo, ver las primeras veces por ahí acotarse a algunos ítems? Digo, no sé si es para este momento o por ahí para incorporarlo en la próxima jornada, pero eso sería interesante. Sí, sí, yo hasta me llevo la inquietud para ver si armo así 7 pasos. Pero es básicamente, eso que vos decís es lo que hablamos en el encuentro anterior. Es, en el caso tuyo, si vos vas a tener el presupuesto es un mundo, si no lo tenés es empezar a buscar de dónde sale, lo vamos a charlar en el que viene. Pero supongamos que lo tenés, te llega, porque tenemos un compañero en una legislatura, porque no llega. Bueno, en septiembre no llega. Lo primero que voy es al mensaje. Si el mensaje es un montón y es de imposible lectura, ¿qué busco en el mensaje? Grandes ítems para armar el esquema ahorro-inversión comparado. Busco gastos, busco ingresos, los comparo. Busco cómo se va a financiar eso si fuera deficitario, busco qué se propone hacer con esa plata si es que sobra. Si es que sobra, ya te digo, tenemos para escribir 10 páginas, porque quien conoce el territorio y sabe de las dificultades o de las falencias del Estado en ese territorio, va a poder decir, escúchame, acá no sobra nada. Yo siempre cuento, a mí me tocó analizar el proyecto de varios años, los proyectos de presupuesto de la ciudad cuando eran superavitarios y cuando de verdad se caían los techos en las cabezas de los chicos de las escuelas primarias. Entonces no había manera de pensar que un presupuesto pudiera ser superavitario. ¿Qué más voy a mirar? Voy a buscar como decíamos, una planilla que tenga los gastos. ¿Cuál? Podría ser la de las jurisdicciones, buscar ministerio por ministerio que se propone. Las compararía contra un producto, las compararía contra la inflación, las compararía contra el año anterior. Y también buscaría una caracterización de los recursos. Bueno, ¿quién va a pagar esto?
va a seguir siendo, en el caso tuyo van a aparecer, por ejemplo, importantes las regalías. Van a aparecer las regalías, van a aparecer los ingresos brutos, va a aparecer las transferencias de la Administración Nacional. En el encuentro que viene vamos a hablar un poco de eso, bastante de eso, y también vamos a hablar de una última información que aparece en la página del Ministerio, no en la oficina de presupuesto esta vez, pero que ponen en general un esquema de ahorro-inversión gigante para las 24 provincias. Y eso nos permite armar coeficientes, porque con números ya nos vamos a perder, nos vamos a recordar los números, pero por ejemplo, bueno, lo tenía anotado por acá cuando íbamos a hablar de la copa. Acá. Nos va a permitir dividir ingresos nacionales sobre ingresos totales para cada provincia. En promedio está hecho, para mí es nada más una división, va a dar el 47%. 47% de los ingresos de las provincias proviene de fuentes tributarias nacionales. Bueno, en el caso de Santiago del Estero es el 80%. En el caso de Catamarca es el 80%. En el caso de Chubut va a ser menor por el tema este que te digo, las regalías. Pero bueno, eso también, cuando querramos como analistas poner en contexto, nos va a permitir ver qué lugares ocupa mi provincia en cada ítem. Por ejemplo, voy a agarrar los gastos salariales, ya sea en tu septiembre o ya sea con esta información que hoy está publicada. Voy a agarrar gastos salariales, voy a agarrar gasto en previsión social. Ese gasto yo sé que es lo que se le llama gasto duro, es un gasto que no se puede bajar, y está bien, pero que es gasto duro. Si ese gasto me da, acá no tengo ahí el dato, pero si ese gasto, como en algunas provincias, me da que es el 80% del gasto total, entonces yo voy a interpretarlo como una fuerte limitación al presupuesto de una provincia, porque no le queda mucho más para hacer, que después pagar la luz para encender las administraciones. Muy posiblemente, esto va a depender de quién lo esté leyendo, algunos vamos a decir, che, acá faltan recursos, no vamos a decir, hay que bajar este gasto, pero posiblemente vayamos a decir, cómo venimos grabando los patrimonios, que es una potestad provincial. Entonces también voy a poder hacer esa división. Ingresos tributarios de origen provincial sobre los patrimonios. 0% de los ingresos. Bueno, eso me va a dar una pauta de lectura y una pauta de propuesta incluso, si es que estoy todavía, como voy a decir, sobre septiembre. Pero me llevo esto de que por ahí armar así un paso, por ejemplo, como deflactar. No hay por qué dar por sabido que todos vamos a saber deflactar, que es sacarle la inflación a la comparación. Eso está bueno que lo conversemos y así ya a modo taller. Nosotros tenemos pensado por ahí hacer esto que tuviera que ver con conceptos muy básicos que todos aprendamos a hablar en ese idioma, para evitar después el día de un encuentro presencial que podemos armar, ya sobre un presupuesto en particular, que empecemos de, guanche, pero ¿qué es déficit primario? Eso ya lo vamos a dar por sabido, ponele. Pero sí ponernos bien a tipo taller, bueno, ¿y cómo deflacto? Bueno, agarro cuál índice. ¿Tengo un índice provincial? Sí, no lo tengo, voy al índice nacional. Me fijo si en algún lugar del INDEC hay una relación, por ejemplo, porque los precios de la zona patagónica son más altos. Bueno, todo eso tiene más que ver con la particularidad de ese presupuesto y no lo vamos a conversar en este general. Pero este general estaba pensado así, como una primer puesta en común de ahora ya todos sabemos que son gastos corrientes, todos sabemos que son gastos de capital, sabemos que el gasto de capital es deseable, sabemos que el gasto de capital es básicamente lo previsional y los salarios y que es un gasto duro, como decía, es un gasto fijo que difícilmente lo pueda bajar, todas estas definiciones. No sé si alguien más.
Bueno, si no, Ani, si te parece, Le tengo la grabación en términos formales.